Eh, el plan de clases será este. Vamos a estar hablando de el llamado de Dios a liderar, el corazón del líder. El liderazgo inicia con una actitud, los 5 niveles del liderazgo. Lo que esperamos o los objetivos del curso será conocer el proceso para el desarrollo del líder e interpretarse como uno de ellos, contrastar sus proyectos personales con los principios bíblicos para distinguir la voluntad de Dios y seguirla, y maximizar su potencial personal como líder. Digamos que será nuestro proceso, pues nuestro plan de clases. Yo al finalizar la clase les envío el documento que vamos a estar trabajando y bueno, pues tendremos 4 sesiones y bueno, ese será el programa que nos vamos a plantear este mes con este curso. Empecemos entonces, hablemos de nuestra primera el llamado de Dios al líder. Una pregunta que normalmente nos hacemos cuando empezamos este curso es ¿por qué y cómo nos llama Dios a liderar? ¿Qué piensan ustedes de la primera pregunta? Pues yo creo que yo en lo personal, no sé si yo me equivoco, después ya me corregirán y imagino que con el curso pues veré, ¿no? Pero yo siento que desde que uno reconoce al Señor como su Señor y Salvador, hay como diferentes niveles de liderazgo, ¿no? Que creo yo que el Señor a cada quien le ha entregado, digamos, como un rol de liderazgo independientemente de la posición en la que se encuentre, ¿no? Entonces creo que desde el día en que tú decides seguir a Cristo, asumes de cierta forma una posición de liderazgo, de ir y de llevar, digamos, en la misión que Él nos ha dado, la palabra de Dios al mundo entero. Entonces creería que desde ese primer momento hay un llamado a ser líder en el nombre de Jesús, pues Sí. a proclamar su palabra y su verdad. Okay, bien, gracias, Anita. Aquí todas las respuestas son válidas. ¿Okay? Ya después descubriremos qué encontraremos. ¿Por qué y cómo nos llama Dios a liderar? Anita nos dice que desde el momento en que recibimos a Cristo, pues recibimos ese llamado también de ser comunicadores del mensaje de reconciliación y que por lo tanto entonces ya desde ese primer momento estamos entrando en una labor de liderazgo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más piensa? Yo pienso que el por qué es porque Él quiere que hayan más almas que se salven, conociendo su palabra. ¿Y cómo nos llama? Bueno, en la Biblia está el cómo hacerlo. Pues es lo que yo honestamente no me siento llamada todavía. pero pues pienso que el Señor siempre se enfoca mucho en que amemos a nuestro prójimo y también que traigamos y rescatemos esas almas que necesitan tanto de Él. Así que bueno, es mi opinión. Gracias, Ángela. Bien. Okay. Pues yo diría que nos llama, como que hace un llamado a liderar general, diría yo, como a todos sus hijos. Y entonces, desde ese punto de vista, sí creería que, porque fue lo que nos dijo, ¿no? En la creación, lo que nos mandó a hacer era liderar
pues todo lo que había, ¿no? Todo lo creado. Entonces, digamos que ahí yo veo como el llamado general que nos hace como a los seres humanos. ¿Y por qué? Bueno, ahí también, porque era para hacerlo junto con él, ¿no? Entonces también ese es el por qué, porque era el propósito de que existiéramos. No sé, y a nivel personal creo que ya después pone como ese llamado a nivel personal de cómo lo vas a hacer. Ya en la actualidad, cómo lo vas a hacer tú con tu vida. Y a mí lo que de pronto me gustó más de Zenfol era no importa dónde estés. O sea, desde donde estás, haces un proceso de liderazgo ahí. Y digamos que ahí ya viene la manera de liderar, que en este momento lo ligaría mucho con el tema de lo que vimos de ética, del llamado, de cómo nos llamó. Entonces yo creo que desde la forma en que él nos llamó a nosotros, nosotros también lideramos, y el otro cómo es con esos dones que también exploramos que nos dio en particular, digamos. Entonces yo como que vería esas dos partes, lo particular y lo general. Muy bien. Entonces, efectivamente en lo que nos plantea Silvia, digamos, hay un llamado al género humano desde el principio, y posteriormente, particularmente cuando ya encontramos también, como nos lo han mencionado las otras intervenciones, nuestro encuentro con Cristo, nuestro lugar con Cristo, y entendemos el propósito y entendemos efectivamente. Entonces ustedes se van a encontrar muchas definiciones acerca del liderazgo, que este es un tema recurrente, seminarios, cursos, técnicas, porque es uno de los temas tal vez más importantes que podemos abordar. La crisis, el mundo está clamando hoy por un liderazgo global que pueda dar respuesta a las soluciones económicas, políticas, de todo tipo. O sea que el liderazgo sigue estando pues en la escena de aquello que buscamos encantar. Y bueno, efectivamente en el principio dice que, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. La palabra allí, digamos, para señorear, es una palabra que tiene como implica autoridad, poder, y además en lugar de, ¿sí? En este caso, por ejemplo, uno de los títulos de Cristo Jesucristo es el Señor, y como Señor Él señorea sobre su creación, porque además de darle vida, de crearla, además la sustenta, la cuida y la administra. Y el hombre entonces recibe una delegación muy particular. Noten ustedes que esa delegación no se la dio a los animales, por ejemplo. No se la da a los ángeles, que como dice la Biblia, son mayores en autoridad y poder que nosotros, pero no, ellos no tienen el mandato de señorear sobre la creación. Y este acto creativo, pues desde el principio Dios tuvo en cuenta efectivamente que estos dos seres que había creado, llamados seres humanos, pues tuvieran un poder de representación, tuvieran una autoridad de representar en nombre de Dios frente a todos los demás elementos de la creación, cumplir los propósitos de Dios. Ese señorear tenía que ver con un trabajo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el Génesis, el hombre debía cultivar, labrar, cuidar la creación. Debía además poner nombre a todos los seres de
de la creación. O sea, hay un trabajo tanto intelectual como es también a los seres humanos. Dice, ustedes multiplíquense, crezcan, multiplíquense a los seres humanos. Y como imagen y semejanza de Dios, ustedes tienen que enseñar a sus hijos a seguir la voluntad de Dios. Que por medio de ustedes todos sus descendientes me conozcan. Y eso es el mandato cultural de Dios. Todo ser humano está llamado a reflejar la imagen y la gloria de Dios, ser su imagen y su representante en la tierra. Ha recibido una autoridad y un poder de representación. En el mundo del derecho, cuando uno otorga el poder de representación, pues hay poderes que son muy amplios, ¿no? Normalmente para representar los intereses del cliente. Entonces, poder para transigir, conciliar, transar, para hacer, o sea, transar en un sentido positivo. Hay un contrato que se llama transacción, ¿no? Recibir, lo que pasa es que aquí en Panamá transar es una mala palabra, ¿no? Es una palabra de trampa. Entonces, ese poder de representación, en todo sentido amplio, es lo que el hombre recibe, un poder, un mandato general. Y dentro de ese mandato general, uno de los propósitos es que represente a Dios. Sabemos lo que ocurre y el hombre pues decide tomar en medio del proceso, cambiar de mandatario. El hombre deja de lado de lado a Dios y cambia. Aquí hay gente accediendo. No, este es Fabián Penillo. Cambia entonces y sabemos lo que ocurre. Pero efectivamente, ya desde el primer momento, el hombre ha recibido esa manifestación y ese llamado para liderar. Veamos, o mejor, más que ver, recordemos algunas de las cosas que Dios esperaba que el hombre hiciera en la tierra. En Génesis 1, 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, 28, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ya? Luego les da también lo que necesitan para su provisión, para todo el desarrollo de ese plan. Más adelante, en el capítulo 2 de Génesis, vemos también lo que por segunda vez el Señor le entrega al hombre. En el capítulo 2, versículo 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios pues formó de la tierra, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado de campo nombre, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, aquí vemos al hombre
con varias funciones. Y todo esto implica liderazgo. Tomar la representación, tomar la iniciativa. El poder de representación. ¿De quién? De aquel que lo tomó para que fuera su imagen y su semejanza frente a todo lo que existe. Esto va a ser objeto de desarrollo a través de todo el proceso que vemos en la Biblia, cómo pues todo esto se desvía, pero Dios sigue esperando del hombre todo esto. Ustedes mencionaban algo muy importante, también en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 2, versículo 9, ya hablando de los cristianos, ya hablando de los que hemos nacido de nuevo en Cristo, hemos recibido, imagínense ustedes, este encargo tan particular. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. Buenas noches, Héctor, Fabio, Fabián, bienvenidos. Buenas noches. Un poco tarde. Okay. Sí, por ahí estaba Ilka y Orián también, que creo que se habían conectado. También ya los vi. Hola, ¿cómo van? Héctor, ya que estás allí, háblanos de qué es el hombre en Cristo y qué espera Dios de él en ese pasaje de Primera de Pedro 2:9. Somos linaje escogido. ¿Ok? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Muy bien. ¿Y para qué somos todo eso? Para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. Esto es muy importante porque en Génesis vemos cómo Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le encarga una tarea, ¿sí? Y ahora Dios hace una nueva creación que se llama la iglesia, le da unos atributos, les dice, ustedes son esto, ustedes son una nación, pero no cualquier nación, una nación apartada, una nación consagrada, una nación ungida, bendecida, ¿sí? Eso es una nación santa. Ustedes son también ¿un qué? Un pueblo escogido. Esto es muy importante. Siempre es, no, los judíos son el pueblo escogido. Y es cierto, Dios los escogió. Pero ahora Dios ha decidido escoger una nueva creación, un nuevo pueblo, entre los cuales están los judíos. Se llama la iglesia. Entonces ustedes y yo somos ¿un qué? Pueblo escogido. No para andarnos pues pavoneando pues allá, llenos de orgullo. No, viene allí, veremos eso. Pero escogidos somos. Un linaje. Ese linaje hace referencia a una nueva naturaleza, a una nueva genética. Por eso uno puede querer imitar, ¿cierto? Pero nunca podrá ser si no es nacido de Dios. ¿Sí? Porque aquí hay un linaje que escogido. Y hay dos palabras allí muy importantes también que se añaden. Un real. La palabra real no solamente hace referencia a verdad, auténtico, sino un sacerdocio que desciende del Rey mismo, de Cristo. Un sacerdocio según Cristo. Ni siquiera según Aarón, ni siquiera según la iglesia,
sino un linaje, un sacerdocio según Cristo. Eso lo explica el libro de Hebreos, ¿sí? Por allá capítulo 5 en adelante. Pero además nos dice que somos también un reino de reyes. Un día recibiremos y seremos coronados en ese mismo nivel, en ese mismo sentido. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 1, versículo 6, para mencionarlo de nuevo. Sí, veamos Apocalipsis 1, 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan, gracias Silvia, le está hablando a las iglesias y les dice: hermanos, Dios el Padre, por medio de su Hijo, por la obra de su Hijo, por la sangre de su Hijo, nos ha constituido, nos ha dado, nos ha concedido dos ministerios o dos funciones: reyes y sacerdotes para Dios. Pensemos en esas dos funciones. ¿Cuáles serían las funciones de los reyes? De un buen rey, pues. Gobernar. Gobernar. ¿De qué manera? Exactamente. Igual para todos, dando igual para todos. Un rey, ajá. Pues bajo la autoridad de Dios. Claro. Sí. O sea que hay funciones allí de qué? De gobierno. Hablemos de algunas funciones de gobierno. Hacer leyes. Ok, la legislativa. Hacerlas cumplir. Muy bien. Llevar a cabo el cumplimiento, o sea, la ejecutiva, la función ejecutiva. La disciplina. Administrar justicia. ¿Qué más? En el Ayuden. tema económico. Aquí estoy. En el tema económico, ¿no? Ok, Garantizar la estabilidad económica de su país, de su reino. la economía, la hacienda pública, la economía, ¿qué más? Defensa y salud. La defensa, la salud, ¿qué más? La educación. La educación, Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? De la y Constitución. la y las garantía de la leyes. dignidad del hombre, del respeto a las garantías a cada persona. La prestación, perdón, Laboral. el trabajo, garantizar el trabajo, las condiciones justas del trabajo. Y eso aquí estamos hablando de la función, ¿qué? De la función real. No es solamente sentarse ahí en el trono y vengan ustedes, sírvanme a mí. Sí. Bien, pensemos en la función sacerdotal. Pues eso sí entendía yo que era representarlo a él. Ok, lo representamos como reyes y sacerdotes. Miren esto tan importante. Como rey debemos administrar todo eso como Dios lo haría, porque lo estamos representando a él. Y en el sacerdocio, ¿qué hace el sacerdocio? Lo espiritual. Ministra lo espiritual. Entonces pensemos en las funciones sacerdotales. A ver. Lidera, da ejemplo, ¿no? Sí, lidera de ejemplo. El rey también debe hacerlo muy bien. Ministra, Hacer. predica. Predica, ministra, ¿a quién? A la iglesia.
a la iglesia, a Dios, a su pueblo. El sacerdocio viene y se presenta delante de Dios, ministra a Dios y también ministra al pueblo, predica, enseña, ¿qué más? Cuida. Exhorta. Cuida, exhorta. Eso ya lo dijeron, enseña. Sí, Enseña muy bien. y la voluntad de Dios. Ora, acompaña, Intercede. intercede, edifica, consuela, exhorta, sirve. Miren todo esto. ¿Todo esto en nombre de quién? De Cristo. De Cristo. Entonces, la pregunta no es si somos o no líderes, sino cómo estamos liderando. Porque en Primera de Pedro 9 dice que todo eso somos, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, no solamente desde aquí, sino por la eternidad. Entonces, pero hay diferentes niveles. ¿Dónde está primero? Primero, ¿dónde se espera eso? ¿Dónde se ejerce primariamente el ministerio de rey y sacerdote? Inicialmente, lo más básico. En uno En mismo. la casa. En la casa. En uno mismo, en la casa. Allí nace, ahí comienza, ¿cierto? Y luego se debe extender ¿a dónde? Al trabajo, ¿no? El trabajo, Familia. la A familia, los amigos. los amigos, la comunidad donde estamos. Porque nunca nos podremos, porque eso es algo que nosotros, ¿qué? Somos. Sí, no es que yo salí de la casa, entonces ya no soy eso, no. Soy y estoy ejecutando, ¿cierto? Mi ministerio, mi servicio, con todas esas funciones. Entonces, si estoy en el trabajo y estoy liderando un proyecto y estoy administrando, yo estoy administrando y liderando eso ¿para quién? No solamente para la empresa estoy allí cumpliendo un rol que representa a Cristo en esa función. Entonces, lo que haga debo hacerlo como ¿para quién? Como para Él. Pero además, también puedo orar, también puedo ministrar allí, establecer la presencia, ese es el mandato del Señor. Eso es lo que Dios esperaba que Adán hiciera en todo lo que hiciera. Porque no había lugar donde Adán mirara donde Dios no tuviera nada que ver. Todo fue hecho por medio de él, dice Colosenses, y para él. O sea que hay un llamado de Dios a hacer influencia. Y así efectivamente, como ya lo mencionaron, el liderazgo en su sentido más puro no está circunscrito a la posición, tiene que ver con la influencia. Tiene que ver con que yo me pongo en acción para cumplir ese propósito para el cual Dios me alcanzó. Entonces, si alguno si alguno tiene el oficio de barrer las calles, ¿cierto? Esas calles tienen que ser barridas para la gloria de Dios. Eso significa que su calle está tan perfectamente barrida, tan hermosamente barrida, que parecen las calles de Jerusalén. ¿Sí? Que esa tierra se parece al cielo. Ese es el entendimiento, ¿no? Porque cuando Adán es puesto en el jardín del Edén ya era bello, ya era hermoso, porque Dios lo plantó. Pero Dios le dice, cuídalo, lábralo y disfruta de él. ¿Sí? Ese es el impacto, digamos, que tiene que ver eso. ¿Qué ha pasado? Bueno,
como todo lo que hace el pecado, todas las cosas se trastocaron, ¿no? Así que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino para decirnos cómo es que Él espera que ejerzamos nuestro liderazgo. ¿Alguno recuerda? ¿Qué dijo Jesús acerca de su liderazgo? Yo me acuerdo que hay una palabra donde el Señor dice que seamos como Él, mansos y humildes, pero no sé si a eso te refieres. Y eso tiene que ver con una marca de liderazgo, mansedumbre, humildad. ¿Pero qué más? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, eso es cierto. Bueno, Jesús dijo, entre muchas cosas, cuando habló de su liderazgo, dice, los reyes de la tierra se enseñorean sobre sus dirigidos, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser el mayor deberá ser como el que sirve, como el menor entre ustedes. Porque ejemplo les se da, ¿sí? Entonces es un liderazgo que sirve a los propósitos de Dios y tiene como finalidad a los hombres. ¿Qué texto es ese, Jair? Perdona. Bueno, voy a citarles varios de ellos. Voy a citarles Juan capítulo 13. Cuando el Señor lava los pies de los discípulos. Juan capítulo 13, versículos 13 al 20. Ya le cito a Mateo. No tengo a mi ayudante aquí, que es la que me ayuda. No, esa está por ahí, prestando atención. Mateo 20, ¿no? 20. Sí, léelo, por favor. Voy. No, Ya se me en perdió. la petición, exacto, allí en el Mateo 20, del 20 al 28. El texto Mateo dice, 20, del 20. Ah, ok. Entonces, ¿lo leo? Me dijiste. sí, Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, así hoy lo leí, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. muy bien. Entonces aquí tenemos al Señor que nos ha hecho todo esto que acabamos de mencionar con un propósito, ¿sí? Para que nosotros podamos servir. La palabra ministerio, diaconía,
viene de allí, un servicio que se presta en favor de o para promover a. ¿Cómo ha entendido hoy el hombre eso? Una autoridad para tomar del otro, para abusar del otro, para pasarle por encima al otro, para esquilmarlo, para... Bueno, un día, cuando el Señor reine en su presencia manifiesta, física, en esta tierra, el mundo va a entender lo que es un verdadero liderazgo de servicio. Y ahí estaremos nosotros, reinando con Él, a la manera de Cristo, cumpliendo ese mandato cultural. Pero no tenemos que esperar hasta allá, porque ya hemos recibido un mandato, ¿sí? Ya hemos recibido una comisión. Anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso hemos sido hechos todo lo que ya hemos mencionado hasta aquí. Bien. Entonces hemos sido nacidos para liderar. Hemos sido ser creado a la imagen de Dios, significa que hemos nacido para liderar, para tener una influencia en nombre de Cristo sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre otros. Dios le dio a los hombres autoridad sobre la tierra. Quiero que veamos Mateo 28, versículo 18. Versículo 18, Jai. Sí, gracias, Fabián. Okay, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Toda qué? Potestad, toda autoridad, todo poder lo tengo en el cielo y en la tierra. Y entonces miren ahora la delegación. Allí, Fabián, tú que estás allí, verso 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, entonces, ¿hemos recibido autoridad? Sí. ¿Para qué? Para ir y cumplir ese mandato, esa prescripción, ese propósito que el Señor tuvo cuando nos rescató por medio de su Hijo. Si Dios dijo que señoreemos, debemos entonces tener la disposición para hacerlo. Miren ustedes que aquí ya comienza una actitud en el corazón que es necesario cultivar. En Mateo 5, del 13 al 16, el Señor lee en el famoso Sermón del Monte, expresa esto, dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí tenemos entonces también nosotros ese precioso llamado que el Señor nos permite considerar. Muy bien. Tenemos entonces de parte de Dios un permiso para liderar. Y veamos entonces el caso de Moisés, ¿sí? Vamos a tomar una muestra, ¿cierto? El caso de Moisés. Lo primero, cuando Moisés recibe el llamado de Dios para liderar,
Moisés no le dijo al Señor, yo voy a ir corriendo. Entonces Moisés dijo, eso no es para mí, Señor. Más bien, ¿por qué no mandaron? Entonces la primera excusa de Moisés es, ¿y quién soy yo para ir y sacar a ese pueblo? ¿Quién soy yo para pretender liderar esa nación o ir y hablar con el faraón? Entonces veamos en Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No, no es que Moisés estuviera, pues, no, listo, yo soy el hombre, yo ya estoy preparado, aquí estoy. Lo primero que Moisés le dijo, ¿cómo, por qué yo tendría que ir? Entonces, Moisés tenía un problema con su identidad, ¿sí? ¿Quién soy yo? Bueno, el Señor le tiene que recordar, tú eres mi profeta, tú eres mi enviado, tú eres mi escogido, yo te he apartado, yo te he llamado para que vayas y hagas esto. ¿Notan ustedes? Ustedes son nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes. Jesús dice por allá en el Evangelio de Juan 15:17, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a ustedes. Entonces miren que Dios siempre va a tratar con nuestra identidad, ¿cierto? Dios le dice a Moisés, bueno, Moisés, quiero que tú vayas y le digas al faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en Egipto, porque he visto el dolor de mi pueblo, veo cómo los están tratando mal, veo cómo los tienen explotados, veo cómo los tienen en gran mal y yo me he compadecido de ellos y tú eres el hombre. Y Moisés le dice, no, como quién soy yo para ir a hacer eso. Bien, segunda excusa. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Esa excusa es maravillosa, ¿no? Porque, uy, Señor, es que yo, ¿cómo le voy a hablar de ti? Y si me preguntan algo que yo no sé, y si me hacen y me corchan, y si me hacen esto, y si no lo otro, ¿cierto? Y yo, ¿cómo le voy a decir que tú realmente eres quien dice ser, ¿no? Entonces, la segunda excusa que usó Moisés es esta, el de la intimidad, ¿no? O sea, yo no te conozco. Y como no te conozco lo suficiente como para irle a hablar al faraón, ¿quién eres tú? ¿Sí? Sabemos que Dios le respondió a Moisés, bueno, yo te voy a revelar mi nombre, dile, yo soy, me ha enviado, yo soy el que soy, te ha enviado. ¿Sí? Y creo que esa es otra excusa, ¿no? Como, ¿por qué, Señor? Y yo, ¿por qué? Si yo no te conozco lo suficiente, no he hecho todavía el máster, no he hecho el no sé cuándo y no sé qué, ¿sí? Es una cosa así como la segunda excusa de Moisés. Veamos la otra excusa. ¿Qué pasa si no me escuchan? Si no me hacen caso. A ver, familia, ustedes están allí con las Biblias rápidas. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán, perdón, mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Sigo? Ah, no, es 4:1. 4:1, qué espectacular, ¿no? Dice, Señor, está bien. Cuando yo me manifieste a ellos, cuando yo les diga a ellos que tú me enviaste, ellos no me van a creer, ellos me van a decir que va, usted no es ningún enviado de Dios, mire usted así y no sé cuándo, y me van a atacar, ¿cierto? Y me van a decir que tú realmente no me has enviado. Moisés estaba intimidado. ¿Sí?
No, esa gente no me va a creer, esa gente es muy dura, esa gente es muy difícil, ellos son muy, esos egipcios nos desprecian, ellos son la primera potencia de la tierra, ellos van a pensar que yo soy un pastor de ovejas ignorante y a mí no me van a escuchar. ¿Sí? Y el Señor le dijo a Moisés, a ver, toma la vara que tienes en tu mano, tírala, y se convirtió en una serpiente y salió despavorido Moisés. Luego dice que mete tu mano en tu seno y aquí se le puso la mano leprosa. Y entonces vuelve a meter y volvió otra vez la mano y le fue restaurada, ¿no? Entonces, ya, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la manifestación del poder del Espíritu Santo va a estar sobre mí para esto. Bueno, listo. Excusa 4. Nunca he sido un buen orador. Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tus siervos, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, Moisés no lo llevaron al fonoaudiólogo, no le hicieron terapia del lenguaje. Sí, le dice, Señor, mire, la verdad, a mí se me traba la lengua. Yo nunca he sido un buen orador, nunca he sido un buen estudiante, nunca he sido brillante, nunca he sido, yo he sido de ahí del promedio, más bien del promedio para abajo he estado yo, no, he tenido problemas de aprendizaje. Y ustedes saben que estos problemas del habla son bien complejos. Tienen, pues, los que estudian en esto, pues saben las complejidades de los problemas de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo socialmente las burlas deben haber sido terribles, ¿no? O sea, soy tardo de palabras, no tengo gran oratoria por un lado, pero además tengo problemas con el lenguaje, se me traban las palabras, ahí se me enredan. Entonces Dios le dijo a Moisés, sí, mi hijito, pobrecito, usted claro, usted no sabe hablar. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Yo hice al ciego, yo hice al mudo, yo hice... Entonces, Moisés tuvo problema con la incompetencia. ¿Sí? El Señor le dijo, yo voy a estar contigo. Yo sé que tienes problemas del habla, voy a ponerte ahí a tu hermano Aarón, y tú serás para Aarón Dios, y él te será para ti por profeta. Porque ese sí habla bien, ese tiene eso, pero tú vas a ser mi representante aquí. Tremendo. Excusa 5. Heme aquí, mande a otro. Veamos Éxodo 4:13. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. En últimas, Moisés le está diciendo al Señor, envía a otro. A mí no me mandes para allá, Señor. Y algo que ocurre, y es que Moisés hizo enojar al Señor. Lean el verso siguiente, verso 14 al 17. Alguien que... Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo,
él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás la señal. Wow. Qué espectacular, ¿no? El Señor le dijo, no se preocupe, yo le voy a conseguir un equipo de asesores ahí, de gente capacitada, gente experta y todo eso, pero yo los voy a enseñar, yo voy a estar con sus bocas, yo voy a estar allí, yo les voy a decir, pero mire esto que Dios le dice, tú serás para él, ¿por qué? Por Dios, y él será tu boca. Bien, la pregunta entonces será, ¿cuál será nuestra excusa? ¿Sí? Moisés tuvo que luchar con sus sentimientos ¿de qué? De inferioridad. Y sí, es cierto que todos ante estos desafíos nos sentimos abrumados, intimidados, no, Señor, manda, no sé. Tenemos estas excusas, pero el que está en el asunto, el que se ha metido de lleno en el asunto, es el Señor. En Mateo 28:20 le dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál dirías entonces es la tuya? ¿Cuál sería tu excusa? Y la segunda pregunta, ¿cuál crees tú que será la respuesta de Dios? ¿Puedo comentar algo? Claro. Que justo hoy es el grupo que yo lidero, y hoy yo me di cuenta, yo me di cuenta que a pesar de que mi esposo pues no participa, bueno, lo que ya sabemos, yo dije, mas sin embargo, él jamás ha dicho no, ha puesto un obstáculo, al contrario, sin entender qué es y sin saber la importancia y sin que tiene más mérito, digamos, ha influido para que yo diga sí, o sea, y ha sido como bonito ahora mismo darme cuenta de que él está siendo también usado sin él ni siquiera ser consciente, ¿no? Y un poco de mi parte fue, yo nunca le había agradecido a Dios por eso, porque creo que también es muy importante. Entonces, en el tema de las excusas, he oído y me duele, siento dolor cuando oigo a las personas dar las excusas. Y muchas dicen, no, mi esposo me mata. Y eso ha sido para mí al contrario, o sea, como wow, yo no me había dado cuenta que ese obstáculo el Señor lo ha quitado al 100% para que Él pueda hacer la obra a través mío, la que quiera hacer, ¿no? Ha sido un promotor, ha sido alguien que Dios ha puesto allí para alentar, para animar. Bien. Bueno, yo ya entregué mi parte. Cuéntenos, ¿qué está pasando en nuestro corazón hoy? Yo he estado leyendo en este tiempo, el Señor el Espíritu Santo me puso a estudiar Moisés, casualmente. Estaba estudiando Moisés y hoy, y en todo lo que el Señor ha venido hablando, pues hoy entiendo, digamos, como parte del propósito de este tiempo, ¿no? Y de ver el liderazgo. Ya había entendido que era un poco acerca también como este tema del liderazgo y de este conflicto, ¿no?
como con la identidad o el soy suficiente o quién soy yo para o cómo voy a ser para. Y desde que empecé a leer el texto me impactaba cómo el Señor dio propósito a la vida de Moisés desde antes de nacer, ¿no? O sea, el mal le pasó de todo, o sea, de todo, es impresionante. Le pasó de todo desde niño, mejor dicho, hasta en un río quedó, o sea, persecución, mil cosas, y me encanta que la Biblia en el capítulo 3 comienza diciendo, Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro. Y Moisés no dice la Biblia como Moisés el rey, ¿sí? O Moisés el gerente, o Moisés el presidente de tal empresa o de tal cosa, ¿no? Entonces, me encantaba ver cómo para Dios, más que la posición, es el corazón del líder. Y me parece súper bonito ver cómo el Señor llama, digamos, la atención de nosotros como sus hijos para que no sintamos ese temor a la hora de ir y liderar y de proclamar como su palabra, ¿no? Otra cosa que me ministraba el Señor en este tiempo es cómo Dios ha preparado el terreno desde antes y cómo te equipa, ¿no? Hay un versículo de la Biblia que a mí me encanta, que dice que el Señor no nos deja caer en vergüenza. Entonces, Moisés, a pesar de las dudas que tenía de sí mismo, ¿no? A mí me encanta que Moisés no salió corriendo, sino siguió conversando con Dios, ¿no? O sea, él tenía claro que iba a ir al monte de Dios y siguió conversando con Dios y además vio la ternura de Dios al equiparlo y darle las herramientas en todas las áreas que según Moisés como le hacían falta, el Señor está haciendo como un check en la lista y diciendo, bueno, esta ya, bueno, esta también, bueno, esta también, bueno, esta también. Entonces, me motiva como ese corazón de entender que para el Señor no es el puesto donde estemos, sino el corazón de aquel que decide ir y hacer la voluntad de Dios. En cuanto al liderazgo, tal vez no vayamos a ir a sacar al pueblo de Egipto, sí, o sea, pero como en esas magnitudes de la época, pero tal vez tu palabra y tu testimonio pueda sacar de un pequeño Egipto de hoy a alguien, ¿no? Entonces, es una inspiración, digamos, como a no quedarnos, ¿no? Porque ya el que es soberano, si te ha elegido, te ha elegido. No necesitaba ser gerente, era solo el pastor de las ovejas, ni siquiera el dueño de las ovejas, o sea, pastoreaba las ovejas del suegro. Entonces me gusta ver cómo el Señor usa a cualquier persona y nos invita a todos a ejercer ese liderazgo. Quiera Dios que todos los líderes tengamos un encuentro con Dios como lo tuvo Moisés. Precioso. Sí, Porque es entonces súper bonito. un liderazgo muy glorioso, un liderazgo entregado. Dice, porque Moisés fue fiel en todo en la casa de Dios. Tremendo ese testimonio, ¿no? Moisés fue hallado fiel en todo en la casa de Dios. Este Moisés fue formado para ser faraón. Y él dijo, se echó la vida, ¿no? Porque mató por allá al tipo y le tocó huir. Es preciosa la historia de la redención. Moisés nos muestra lo que Dios hace a través de la redención de su hijo. Y qué bueno saber que, como bien lo dices, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, siempre podemos ser amigos de Dios y tener ese encuentro, ¿no? Tener esa intención de Moisés, ¿no? De cuidar, de edificar, de buscar la presencia de Dios. Y allí, vaya encuentro, ¿no? La zarza que arde se manifiesta. Qué precioso ejemplo, ¿no? Que tengamos un liderazgo así, un liderazgo así. No importa si está pastoreando las ovejas del suegro, del suegro, o si está en el trono del faraón, como le pasó a José después, perdón, porque le había pasado a José antes, en la cárcel, en la casa de Potifar o en el trono del faraón, que no se le suban los humos, porque estamos sirviendo al Señor. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quieren compartirnos de este? Este es el tema del día de hoy, ¿no? Bueno, siempre yo he tenido esa
como decías, un problema de identidad, porque siempre yo digo, ¿y quién soy yo? O sea, ¿qué he hecho yo para ganarme todo lo que quieres entregarme? Entonces, siempre yo le digo al Señor, no sé, todavía siento que no tengo claro qué Él desea, pero siempre tengo como ese, ahorita que leíamos y yo decía, Moisés me representa, porque siempre yo sé que a mí el Señor me habla y yo siempre tengo excusas porque siempre siento que no soy capaz, pero es increíble ver cómo el Señor te equipa desde el principio hasta el final. Es increíble ver y luego te das cuenta de eso porque pasan cosas que haces y luego es que reaccionas que las hiciste. Y definitivamente que el Señor es el que ha hecho todo el proceso, el Señor. Yo soy una que yo digo, yo no sé cómo hablarle a otra persona del Señor, no sé cómo, me pasa que no sé si me van a escuchar, que no sé si lo voy a hacer bien, que incluso me siento, yo soy conversadora, pero siento que mis palabras no van a ser bien dichas, que no tengo el tacto, bueno, muchas cosas, pero definitivamente me causa gracia Moisés porque digo, hey, Moisés definitivamente me representa porque esa sería yo poniéndole excusas al Señor. Pero es maravilloso ver que definitivamente Él te equipa y pasan cosas que a veces ya luego tú te enteras que las hiciste, que las dijiste y definitivamente fueron guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, es maravilloso ver eso, ¿no? Que humanamente o nosotros por nuestras propias fuerzas o sí, por nuestra propia humanidad, esas cosas no pasarían. Entonces, de verdad que sí, esto me exhorta a saber que tengo el respaldo del Señor siempre y que Él no me va a dejar, como decía Anita, caer en vergüenza en ningún momento. Así que, bueno, el Señor siempre sorprendiéndonos con sus maravillosas cosas. Siempre que tomamos la iniciativa de glorificar a Cristo, de hacer su voluntad, el Señor nos va a acompañar. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, será ayudado tremendamente por la acción del Espíritu Santo. Así que todos vamos con temor y temblor, pero ahí está el Espíritu de Dios respaldando la obediencia, porque Él va a respaldar la fe a través de la obediencia. Entonces, pues, qué bueno. Así que Moisés, si Dios usó a Moisés así, ¿no? Que era un hombre tan complejo, ¿no? Pero como hemos destacado, Moisés quería hacer la voluntad de Dios. Moisés aún llevaba las ovejas del suegro a la presencia de Dios. Sigamos yendo a la presencia de Dios. Ahí nos vamos a encontrar. ¿Qué más? ¿Qué más quieren compartirnos? En mi caso yo me identifico con el tema de la voz. A mí no me gusta mi tono de voz, tengo un tono de voz chillón que no a todos los oídos cala bien. Aparte de eso, a mí no me gusta hablar en público, lo reconozco, no me gusta. Sin embargo, ahora me ha tocado digo yo que estoy en entrenamiento, el Señor sabrá por qué a las finales, ¿no? Pero por temas laborales me toca hablar en público. He tenido que empezar a trabajar en gestos, yo tiendo a hacer muchos gestos con la cara, cuando no me gusta no lo puedo ocultar. Aparte de eso, a modular la voz, la velocidad con la que hablo, etcétera, etcétera. Entonces siento yo que a nivel laboral pues estoy pasando como por un entrenamiento. Y bueno, en esta semana, casualmente, pues no sé, surgió en mi corazón la idea de que, ok, ¿por qué no grabo un audio e intento explicar lo que significa Jesús para mí, pues, y por qué no le pongo un título? ¿Y por qué hice eso? Porque en realidad, pues, a veces uno escucha a las personas y a veces no las entiende, o a veces, por lo menos en lo particular, a mí no me gusta adornar tanto las cosas. Si yo voy a decir algo, digo 1, 2, 3 y ya, en eso puedo pasar 3 segundos y ya no tengo más nada que decir. Sin embargo, digo, bueno, vamos a ver, pues. Entonces en el tráfico, pues, puse la nota de voz
Y yo digo, de seguro esto no me va a tomar más de 5 minutos, porque el carro es mi lugar, en mi momento donde en la mañana y en los 40 minutos de tráfico, pues yo canto, hablo con el Señor, mientras manejo, el que me voy a parecer una misma loca, porque esta mujer habla sola, pero igual lo hago, no importa. Entonces, pues puse la nota de voz en el celular y empiezo a contar de quiero conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque primero hay una canción que se llama Así que me encanta, y segundo, así empezó mi vida en los caminos con el Señor. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, lo primero que yo entendí es quién es Jesús. Y las primeras cosas que el Señor me habló a través de su palabra es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en mi vida? Y cómo Jesús tiene que estar en la mía. Y entonces, pues, milagrosamente, hablé 17 minutos. Cuando terminé la nota de voz, habían pasado 17 minutos. Para mí fue un récord porque yo en 5 minutos, pues probablemente, por lo acelerada que soy, ya hubiese terminado la historia. Entonces, pues yo sí creo, el Señor no sé qué planes tendrá para mí, pero sí creo que sigue trabajando aún, aunque sea entrenamientos laborales, aunque sea entrenamientos en otras áreas de mi vida, pues creo que por algo es. Yo creo que nada es casualidad, ni siquiera lo que a uno le pasa en otras cosas que no sean directamente el camino del Señor, o en la iglesia, o en explicar la palabra de Dios, o en hablarle a otros del Señor. Creo que en todo el Señor trabaja y obra de una u otra forma, y para algo me servirá lo que está pasando actualmente. Pues hace 2, 3 meses atrás yo me rehusaba así literalmente a todo lo que he tenido que hacer a nivel laboral. No me gustaba, pero tuve que tener un cambio de actitud. Inclusive una coach que tenía, que también era obligatorio agarrar el curso de coach, yo decía, pero ¿para qué? Pero de una u otra forma la he utilizado, y ayer también que tuve una reunión con ella pasó que la utilicé, porque a las finales yo le dije, oye, yo tengo un problema así, así, así. ¿Cómo se llama lo que yo tengo que desarrollar? Y ella me dice, lo que tienes que desarrollar se llama influencia. Tienes que convertirte en una influencer. Yo te dije, ok, entonces mándame artículos, porque el coach funciona así. Yo le digo qué yo quiero hacer y ella me manda un libro para que yo me lo lea. Entonces yo trabajo todo y ella nada más me dice qué es lo que es, pero para algo me sirve, ¿no? Porque yo no encontraba la palabra exacta de lo que yo quería desarrollar. Así que yo creo en mi corazón que el Señor pues algo está preparándome, que todavía no estoy madura, definitivamente que no debo estar bien verde en todo este tema de hablar, en todo este tema de cómo expresar, pero sobre todo cómo hacer que la gente entienda. Porque yo puedo desarrollar un libro, lo que sea, para mí, a mi manera, a mi estilo, pero de nada me sirve si yo no lo hago ameno para la gente. De nada me sirve si yo no logro que la gente me comprenda y me entienda. Entonces, pues, eso es lo que ahorita tengo en mi corazón. Imagínate que vienes a este curso que se llama liderazgo, y en la definición de liderazgo es que liderazgo es influencia. ¿Será alguna coincidencia? Yo creo que no es coincidencia, porque todo ha pasado en esta semana, lo de la nota, lo del tema de lo que en realidad quiero desarrollar, qué es lo que quisiera influenciar en los demás, y es para bienestar a los demás. O sea, en general el sentimiento que tengo es cómo transmitirle a los demás, cómo sentirse como yo y no dejar que muchas cosas te afecten demasiado. A mí me duele mucho ver a veces mis compañeros de trabajo que se afectan y pierden tiempo en cosas que en realidad son tan sencillas, llevándoselas al Señor. Entonces, pues a la final, más que todo, me gustaría tener esa influencia para hacer que la gente me escuche. Vamos a ver a Ilka produciendo sus podcasts, Conoce a Jesús, y vamos a tener una red de seguidores bien fuerte allí. Entonces, esperaremos sus publicaciones. Vale, gracias. Bueno. Eso también me parece tan chévere. Lo que es que si volvemos a eso, no hay una sola forma, ¿no?, de liderar ni de influenciar, así como ahorita oyendo a Ilka es como tan obvio. Entonces, por eso no hay un método malo, digamos, un método equivocado, sino que el Señor puede usar cualquiera, puede hasta diseñar uno específico para cualquier persona, tanto así que dice eso de Aarón y Moisés, o sea, de que el uno va a hablar y el otro es el que va a decir, o sea,
que no tiene límites. Es otra vez como la forma de reconocer que Él es ilimitado, ¿no? Y que los limitados somos nosotros y los que ponemos esas limitaciones somos nosotros. Por eso es la otra parte que me parecía muy importante de la que empezaste, es podernos hacer servidores. Si tenemos esa capacidad de vernos como servidores, entendemos que no hay nada que hagamos nosotros, que es todo lo que Él haga a través de nosotros. Entonces, digamos que eso también es otro obstáculo falso que ponemos a veces, que en realidad no existe, porque ese mismo es el diseño de Dios, exactamente así es el diseño de Dios. Sí, así es. Digamos, el tema es hacia dónde nosotros, cuál es el fin que perseguimos, ¿no? Entonces miren como algo tan importante como el, por ejemplo, es imposible separar, por ejemplo, mi fe de mi práctica laboral. Es imposible separar mi fe de mi práctica familiar. Es imposible separar mi fe de mi relación porque todo es influencia. Todo es influencia. John Maxwell escribe, dice que la persona promedio, si vive 65 años, habrá influenciado en toda su vida más de 30,000 seres humanos. Una persona de 65 años en toda su vida, por el solo hecho de existir, habrá influenciado 65,000 seres humanos. La pregunta que hace él en su libro la pregunta no es si influenció o no, sino qué tipo de influencia dejó. Entonces, eso es tan importante porque puede ser que nunca ocupó una posición de liderazgo, pero fue influyente por el solo hecho de existir. Entonces, al darnos cuenta, al caer en cuenta, dice, wow, Señor, este es el reto, el desafío, ¿no? Y me parece maravilloso, ¿cierto? Saber que Dios tiene gente en todo lugar, de todas las formas, cómo usa a los niños, cómo usa a todos. El Señor le dice a Moisés, yo hice al mudo. En estos días veíamos una médico que interpreta un papel, es una médico sordo-muda, y entonces opera, es oncóloga, es una cosa y el otro. Decía, tremendo, Señor. Y entonces hay un niño que tiene una dificultad tremenda con el y lo llevan a ver a la doctora dirigiendo el equipo y operando, y el niño se impacta porque dice, esto es posible, para mí hay esperanza, ¿no? Entonces, me parece maravilloso saber que Dios quiere usar su poder, su gracia a través de nosotros y en nosotros. Así que gloria a Dios por todos los recursos de su gracia, por los dones. Vamos a seguir mirando ahí. Una de las cosas que vamos a ver es cómo Dios va a usar tu don, va a usar tu personalidad, ¿cierto? Dice, Aarón es Aarón, Moisés es Moisés, Pedro es Pedro, Juan es Juan, María es María, y cada uno es precioso porque Dios lo diseñó y Dios quiere glorificarse en ellos, ¿no? Qué riqueza tan especial. Bueno, Oriel, Miguel, no sé si quieran compartirnos algo, Fabián, Héctor, que están ahí, no los hemos escuchado. Bueno, yo más que opinar me siento exhortado a cada una de mis hermanos que dijeron todo lo que dijeron. Porque pues el Señor sabe que tengo más pretextos que bastante. Como que a todos le digo no puedo y siempre como que lo normal es que el tiempo, que por el trabajo, que me da temor, que me siento avergonzado. Pero pensaba también que no sé de cuánto estoy equivocado, pero pensaba también que
mi vida, digámoslo así, en testimonio de vida también puede ser ese, como ese ejemplo, digámoslo así, o ese modo también de, de decir estoy con el Señor y que esas personas también vean eso, ¿no? Y digan, pero ¿qué hace o qué tiene que tiene su forma de ser o no sé, pienso yo esas cosas. Y entonces me daba curiosidad porque ahí me decía, bueno, comentaba de la persona que vive 65 años y fue, bueno, a 65,000, ¿no? Fue que dijo ayer. Si vive 65 años, influenciará 30,000. Esa es la... Influenciar a 30,000. Entonces, digo yo, o sea que en todo este tiempo, digamos que he tratado de influenciar a otras personas y digo yo que si han visto en mí que tengo al Señor, digamos que en todo este tiempo he tratado de influenciar a algunas personas, digamos que estoy con el Señor y que Él es mi guía. Héctor, ¿Qué me queda seguir trabajando en ¿puedo compartir lo que me compartías la semana de arriba de tus compañeros cuando llegan al lugar de trabajo? Sí, sí, sí. Cuéntanos. Quería también comentar eso. Dentro de esas cosas también, que tal vez probablemente yo no lo hago muy a menudo, compartiendo la palabra, llegándole a una persona y decirle, mire, yo quiero compartirle el evangelio, pero trato de últimamente he tratado con mis compañeros, cuando estoy haciendo algún trabajo que tengo algunas personas que están conmigo, pues, parte del equipo, entonces trato de empezar la semana, o bueno, trato de empezar todos los días con una oración y poniendo ese día y poniendo obviamente la vida de cada uno de ellos en las manos de él, pues. Entonces era curioso porque ya ellos, como que ellos se quedaban así, me miraban después de que íbamos a empezar a trabajar. Entonces me miraban como que dice, esperando pues la oración. Y había uno que antes me decía, hoy no oraste. Una vez que me pasó. Entonces me dijo, porque empezamos empezamos y como al tercer día se me pasó y yo ese día no lo hice y él me dijo, en la tarde me dijo, Héctor, hoy no oraste. Y yo le dije, chample, sí, tienes razón. Entonces es curioso, ¿no? Que de ese modo estamos también influenciando y estamos diciendo, estoy con el Señor y quiero que usted también esté con él. Bueno, yo creo que el Señor en ese digamos, orden de ideas, yo creo que me usa de ese modo. Y bueno, yo estoy dispuesto a seguir haciendo su voluntad. Yo sé que aún nos falta mucho, que como decía, está un poco verde, pero en el Señor vamos a alcanzar la madurez y es en el tiempo de Él. Entonces, seguir trabajando, seguir estudiando. Realmente lo que dijeron cada uno de mis hermanos, realmente me llegó a cada una de sus cosas y es lo que realmente pues queremos, ¿no? Siempre, bueno, hacer la voluntad del Padre. Nos cuesta a veces, pero de alguna u otra forma Él nos está usando. Y bueno, eso era como lo que quería aportar. Gracias. Buenas noches, bendiciones a todos. Tu hermano. Buenas noches. Bueno, en mi caso, no sé, yo me siento como madera dispuesta al Señor. Yo digo, Señor, aquí estoy y utilízame. Identidad, intimidad, intimidación, incompetencia, interioridad. De repente, no sé, siento que de una u otra manera en mi vida he tenido tantos temas, tantas situaciones, ni carrusel, que baja, sube, baja, sube, baja, sube, que de repente hago de todas esas situaciones, de todos esos torbellinos, trago agridulces, momentos de felicidad,
Y bueno, y ahora que realmente he conocido más los caminos del Señor, he podido conocer hasta el gozo, que en definitivo que aquel que ha experimentado la felicidad plena y dice, oye, qué rico estar feliz, pero cuando conoces el gozo del Señor, ya esa es otra cosa diferente, ya eso es grandes ligas, ¿no? Entonces, definitivo que al que pueda, yo le hablo de la palabra, eh, basándome siempre en cómo el Señor ha obrado en mí, ¿no? Y cómo el Señor me ha hablado a través de las palabras, de las prédicas, de la Biblia, de lo que me llega a la mano. De una u otra manera, siento que le digo al Señor, sabes que Señor, yo soy de tierra fértil, que lo que cae en mí siempre es fruto, ¿no? Y lo que hay temas que definitivo que me siento limitado porque ya es un tema de conocimiento, yo jalo por Yair. Y le digo, bueno, yo tengo un pastor que mira que te puede ayudar. Así que definitivo que lo que me limito, porque también reconozco ahí que tengo limitaciones, ahí ya jalo por mi amigo y pastor, ¿no? Así que, definitivo que en ese sentido, al que me cae en el camino y le puedo hablar la palabra sin que sienta que es una ofensa o que sí me cuido mucho de que sientan como que es que uno quiere cambiarlos de creencia o que hoy en día uno quiere meterse en la cabeza de las personas, y más porque es en nuestro entorno laboral, más que amistades, en el entorno laboral. Nosotros, bueno, aquí en el hogar es el hogar, familia y trabajo, ¿no? Y creo que aquí, familia, aquí, este núcleo aquí, ya, por lo menos siento que como cabeza de hogar soy el líder de mi manada y tengo una buena esposa, una buena amiga que también me ayuda a liderizar el hogar, ¿no? A nivel de mi mamá, mis hermanas, digo, mis cuñados, también le he hablado la palabra en su momento y siempre ellos saben que estoy disponible. También hablarles y dejar que ellos mismos por iniciativa propia también se vayan acercando, ¿no? Mi mamá, sí, ella sí se pega de las prédicas de ayer todos los domingos y también en el momento que podemos hablar sobre la palabra también hablamos, ¿no? Y en el trabajo donde más me cuido un poco, porque es cierto está que no quiero que se vayan a interpretar las cosas, ¿no? Pero sí trato de hablar de las personas sobre la palabra. Hay muchas personas que muchas veces vienen con situaciones difíciles y hablar del amor de Dios, que sepan de que el Señor está ahí a la espera de que abran la puerta para que él entre y ya quedan así como que chuleta, no tenían algo, hoy se llevan algo que no tenían, ¿no? Así que creo que en ese sentido, yo le he dicho al Señor, Señor, tú sabes, tú conoces mejor que yo mi corazón. Haz lo que tú requieras de mí y yo soy más dispuesta cuando tú así me lo hagas saber, ¿no? Me lo hagas saber y sí le pido que no me mande mensajito, que me hable claro para que yo comprenda, porque soy un poco taradito, así que es mejor que me hable claro. Así que el Señor sabe lo que tiene por ir. Él ya me conoce desde antes que naciera. Él sabía mis virtudes, mis defectos, cuántas veces me iba a tropezar, cuántas veces me iba a levantar. Él sabe todo de mí. Así que en ese sentido, ahorita pensaba y le escuchaba y él sabe que mi corazón está aquí. Yo deseo es ser herramienta en sus manos. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, es muy interesante cómo Dios va tejiendo todas las cosas, ¿no? Oriel estaba celoso de cuidar a su jefe en ese momento. Y Sí. este tipo, ¿quién es que va y se encierra ya con mi jefe a hablar? ¿Quién sabe qué vaina? Y O sea, Colombia tan raro. que sí me inquieta un poco, a veces mucho me inquieta de repente ser ese testimonio del Señor, o sea, que mi caminar, que mi manejo como persona siempre deje al Señor en grande, que yo le pido al Señor que haga de mí ese ser que cuando vaya donde vaya, la gente sepa, hey, ese es un hijo de Dios. O sea, que yo, no por mis debilidades, de repente acceda a situaciones que de repente yo voy a dejar a papá mal, ¿no? Eso sí me inquieta bastante y le pido al Señor que me dé la fortaleza. Él sabe cuáles son mis debilidades, sabe cuáles son esos,
esas situaciones que... Lo mencionaba Auriel porque es como ese sentido de responsabilidad y de cuidado del otro más allá de lo laboral, ¿no? no, Entonces, sí, sí. Auriel se preocupaba por eso, entonces, después entonces ya nos fuimos encontrando y cuando Carlos se fue la primera vez, el que quedó, digamos, liderando la parte espiritual en ese momento en la empresa fuiste tú. Entonces, con la misma disposición para orar, para ministrar allí, pensando en lo que decía, ¿no? Mi corazón está dispuesto para el Señor. Y creo que la Sí. medida que estamos dispuestos para Él, él usará sus vasijas, ¿no? Porque estamos puestos, prestos, dispuestos para Él, ¿no? Para estas cosas dice Segunda de Corintios, creo que es Segunda de Corintios 4, dice que nuestra competencia proviene de Dios. Y eso me parece maravilloso, que ninguno de nosotros era competente por sí mismo, sino que nuestra competencia proviene de Dios, porque eso nos hace dependientes, nos hace, decía Miguel cuando oraba por David, que somos vasijas frágiles, ¿no? Somos vasos frágiles, pero en ese vaso frágil Dios ha puesto un tesoro, que es su Hijo, en nosotros, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ese tesoro se ve, ¿no? Y brilla más, ¿cierto? Desde la fragilidad del vaso, ¿no? Para que se vea que lo que está allí conteniendo es Él. Un día, por su voluntad, nos hará también, en su completa redención, nos hará también como Él. Eso quiero también pues mencionar en ese punto. Don Miguel Muñoz. Testimonios de mi parte. Antes cuando me tocaba hablar o aconsejar a alguien, tenía que dejar que el Señor fuera el que actuara, ¿no? Más que fuera una opinión personal, ¿no? ¿Qué diría Jesús o qué diría uno de los apóstoles? ¿Qué diría Pablo? ¿Qué le diría Juan? Entonces, comenzar a recordar y dejar que las palabras salgan solas, ¿no? Como el ejemplo de esta mañana que hablábamos de la persona que dice que algo tiene que pasar, ¿no? Que tienen que venir los extraterrestres. Entonces, tú hablas con extraterrestres, ¿no? Y entonces, buscar cualquier ocasión de esa, entonces, para predicar el evangelio. Pero esa cosa, después que uno la dice, tú dices, eso no me hubiera salido a mí, ¿no? Eso fue el Señor actuando, ¿no? A veces dejar que fluir y dejarse llevar por lo que uno ha aprendido y yo internamente, pues, preguntarme, Señor, ¿tú qué le dirías en una situación como esta? ¿O qué le hubiera hecho uno de tus apóstoles en esta situación? La Biblia tiene muchos ejemplos de eso y ahí van saliendo las palabras, ¿no? Uno mismo se asombra después de lo que dice, ¿no? Así es. Muy particular este caso. Lo que pasa es que esta mañana estuvimos discipulados con Miguel, entonces tiene un amigo que está discipulando, que le está compartiendo, y el hombre me planteó, con todos estos calores que están ocurriendo, que algo iba a pasar, que tal vez eran los extraterrestres. Y bueno, el Señor vino a la tierra, ¿no? Entonces le habló de este extraterrestre. La multiforme gracia de Dios, desde allí, cómo Dios quiere traer consuelo, traer ánimo, poder compartir una conversación como esta. Pues al final, si sabemos que tenemos como propósito glorificar al Hijo, de cumplir nuestro mandato cultural en todo, ¿no? No solamente predicando, sino en el ejemplo, en lo que hacemos, que es parte de ese mandato. Pues es bien importante. Por ejemplo, la Biblia dice que la esposa creyente santifica al cónyuge no creyente, por ejemplo. Que la mujer salva a su familia a través de la mujer creyente que edifica a sus hijos, que salva a su familia a través de ese ministerio. Imagínense
las cosas que la Biblia llega a afirmar, desde las cosas más básicas, podríamos decirle, allí ya Dios está usando todo esto para el establecimiento de su reino. Bueno, queríamos precisamente pues darle gracias al Señor porque cada vez que les vemos, cada vez que los consideramos, decimos, bueno, Dios está haciendo una obra tremenda y el potencial, ¿no? Que uno ve y uno dice, ¿cómo los usa? No ha hablado Fabián está por acá callado, ¿cierto? Él no dice nada, pero pone mucho cuidado. Hay mucho que Dios quiere hacer y que está haciendo y que ya ha hecho. Entonces, siempre recuerdo con mucha gracia, me causa mucha gracia cuando Miguel en el funeral de su suegra compartió el evangelio, por ejemplo. Entonces, el curita le dijo, pero usted como que es evangélico. Y entonces Miguel le dijo, sí, yo soy evangélico porque yo comparto el evangelio. En la iglesia católica. En la iglesia a reventar. Entonces, lo excomulgaron, ¿no? Él por allá se declaraba por la no grata. Volvieron a invitar. Pero, pues, el Señor... Pero eso no fui yo, ¿ah? Ese fue el Espíritu Santo hablando. El Señor usa aún nuestro sentido del humor, estas cosas así como tan particulares para ser de influencia. Miren, algunos de ustedes conocen a José Ordóñez, ¿no? José Ordóñez es un humorista colombiano. Y José Ordóñez se convirtió a Cristo. Y nunca José Ordóñez ha dejado el humor. Y él usa el humor en su forma de enseñar la palabra. Entonces es muy gracioso escuchar una prédica de José Ordóñez o escuchar, por ejemplo, al mismo Marcos Witt, por ejemplo, o oír a Dante Gebel, que son personas que desde el carisma, ¿cierto? Dios los va a usar de esa manera. O otros estilos, ¿no? O sea, escuchar una persona tan adusta, tan como los que conocen a Paul Washer, un tipo que uno piensa que Paul Washer todo el tiempo está como de mal humor, ¿no? Y no, él tiene una cara arrugada, así, tiene una cara que parece que es un tipo que ama al Señor, que ama a la gente, apasionado, ¿sí? Me encanta ver la multiforme gracia de Dios, a esto es lo que me refiero, no tenemos que ser otras personas, sino Dios va a respetar siempre la individualidad de cada uno de nosotros para llevarnos, ¿cierto?, al cumplimiento de sus propósitos, y ahí encontramos el gozo, la realización, ahí somos felices, estamos realizados, ¿cierto? Que Dios tiene complacencia en su pueblo, que Dios tiene complacencia en sus hijos. Dice, este es mi hijo, esta es mi hija amada, en quien me complazco. Y creo que de ahí comenzamos a fluir, ¿no? Porque el amor echa fuera el temor. El amor perfecciona, el amor afirma, el amor trae la verdad, el amor nos lleva cada día a la fidelidad, a la esperanza. Y bueno, oremos pues para ir a descansar. Ha sido un buen tiempo. Y vamos a darle gracias al Padre. Señor, te damos gracias por este día, por esta noche, por este encuentro. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en este equipo de hijos amados tuyos, llamados desde antes de la fundación del mundo, escogidos según la presencia de Dios, para ser rociados por la sangre de tu Hijo, para ser santificados, para que te sean un pueblo glorioso, un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo, Señor, que anunciará tus poderosos hechos a las generaciones. Señor, donde quiera que se encuentran, en el lugar donde están, Señor, allí ellos son sal, ellos son luz. Como tú oraste para que no fuéramos quitados del mundo, sino que nos guardes del mal. Así oro también en este día. Líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos. Gracias.